Ok, mis hermanos, bienvenidos otra vez retomamos el día viernes para nuestra clase de Apocalipsis, ¿verdad? Y vamos a estar en el capítulo 7. Vamos a ver la segunda parte de este capítulo, que es los 144,000 sellados de de las tribus de Israel, ¿verdad? Todo esto vimos un par de semanas atrás. Hemos estado como en tiempo de vacaciones y por eso vamos a hacer un pequeño repaso y de ahí vamos a enfocarnos en el libro de Oseas, capítulo 5 y Romanos desde el capítulo 9 hasta el 11. Va a haber bastante lectura de la palabra, pero es importante. Lo que vimos al principio del capítulo 7, desde el versículo 1 nos quedamos hasta el versículo 8, ¿verdad? Y vimos que el Señor da una orden de que no se mueva nada en cuanto a, ¿qué será? Los juicios la persecución que va a venir a Israel, que no se mueva nada de eso hasta que Él sella a 144,000. Vamos a leerlo en Apocalipsis 7:1. Dice, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, norte, sur, este y oeste, ¿verdad? Que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Si recordamos un poquito de los caballos que van saliendo en el capítulo 6 del Apocalipsis, cómo viene la presencia del anticristo, como se lo llama, ¿verdad? Este líder mundial, ¿verdad? Y cómo él va a conquistar todo el mundo, ¿verdad? Eso es lo que se nos anuncia en el capítulo 6, pero después de la venida de él vienen otros caballos que son de guerra, de muerte y de hambre, ¿verdad? Hablamos un poquito cómo tal vez esos eventos no son simultáneos, sino que él viene, ¿verdad? Ofrece solución al mundo y se desata guerras, ¿va? Tiene que haber guerras, porque él tiene que controlar a todo, ¿verdad? Entonces hablamos un poquito de los efectos, por ejemplo, de una bomba atómica, cómo pareciera narrarse esto, porque lo vamos a ver más detallado en los otros capítulos venideros, pero pareciera que el capítulo 6 era como un recuento rápido de lo que pasa durante los 7 años, o sea, como que no nos da algo sistemático, cronológico, sino más bien algo general. Viene esto y pasa todo esto y después desde el capítulo 7 como que se retrocede y empieza a narrarse eh, más sistemáticamente, ¿verdad? Entonces, aquí cuando hablamos del control de los que el Señor le pone en las manos de los ángeles, ¿verdad? De que no se mueva nada. Acuérdense en que si hay una explosión, por ejemplo, esto es una suposición, ¿verdad? Cuando hay explosiones, el viento contribuye a que se propague, ¿verdad? Si hay un incendio, por ejemplo, el viento contribuye a que se propague. Entonces la idea más me da a mí la impresión es de que el Señor está diciendo que está evitando que se propague lo que va a venir, sea que sea por manera de guerras y bombas, que el viento propaga, por ejemplo, eh, la contaminación, porque acuérdense que todo esto que les dice que no dañen a la tierra ni al mar hasta que sean sellados estas personas, ¿verdad? O sea que algo hacen que se evita que se propague la, lo que viene, sea contaminación, sea por guerra, sea por bombas, sea por enfermedades o por viruses. Ellos están deteniendo esto
más bien me da la idea de que en figura, ¿no? De que están deteniendo el viento. Eso es lo que quiere decir, de que están deteniendo que venga todo el mal, a, incluyendo a Israel. Ellos están deteniendo y no permite que se haga daño a la tierra hasta que ellos sean sellados. También hablamos un poquito acerca de las tribus, que es tan específico. El Señor más claro no puede ser. Está diciendo, voy a sellar a 12,000 de cada tribu de Israel, ¿verdad? Y hablamos un poco de cómo existe estas falsas doctrinas, de que los sellados pueden ser gentiles, o puede ser gente de cierta religión, o de cierta eh, categoría social, o religiosa, ¿verdad? Cuando el Señor específicamente dice de la tribu de tal 12,000, de la tribu de tal 12,000, y dice de los uh, de las tribus de Israel. Él especifica todo esto. Miren en el versículo 4 dice, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. O sea, está hablando de la cantidad, está hablando de la tribu específica, está hablando de la tribu del pueblo de Israel, ¿verdad? Ahora, explicamos en la clase anterior que existe esta corriente desde siglos pasados antisemítica, o sea, en contra de los judíos, y que entró en la iglesia. Y ahorita está muy prominente. Si ustedes buscan, por ejemplo, se llama la doctrina del reemplazo. En inglés es replacement theology, la teología del reemplazo. Dice que la iglesia ha reemplazado a Israel. Entonces, todas las promesas que en la Biblia se encuentran para Israel, esta teología dice, no, ya no es para Israel, es para el cristiano. Entonces, esa creencia vino desde los tiempos de San Agustín, mucho antes. San Agustín fue un padre de la iglesia, así se lo conoce en la teología, ¿verdad? Pero antes de él, Orígenes fue el que empezó todo esto de que Dios ya se ha olvidado de Israel, Dios ya castiga a Israel y ahora somos nosotros. San Agustín agarró esa idea, y Martín Lutero, que seguía mucho a San Agustín, la fomentó, tanto que él escribió mucho acerca en contra del pueblo de Israel, y hasta Hitler usó sus escritos como para justificar su ataque en contra de los judíos. Entonces, básicamente eso tenemos que cuidarnos. La teología del reemplazo está en la corriente más prominente de las denominaciones. Por ejemplo, lo que es la denominación, por ejemplo, metodista, que diré algunas de las, le llaman mainstream, o sea, de la corriente principal, ¿verdad? De donde salen los, ahorita se me escapa el nombre, presbiterianos. Ustedes pueden ver que se identifican con los palestinos. Ahorita hay muchas denominaciones, entre comillas, cristianas, que apoyan a los enemigos de Israel y defienden a los palestinos más que a Israel. Y todo esto viene de la antigüedad. Ahora, vamos a leer lo que explicamos también, y esto lo pueden ver en la clase anterior, que se incluyó a la tribu de Leví entre estos 12,000, que antes Leví no se incluía porque los levitas no tenían heredad en la tierra, sino que su tesoro era el Señor, es el Señor, o era porque ya no están organizados como tribus, ¿verdad? También se incluyó la tribu de José, que antes se mencionaba a los hijos de José, que era Manasés y Efraín, pero a Manasés se lo nombra como 12,000 sellados, pero a Efraín no. Y explicamos por qué, y ahora lo vamos a entender más con la lectura de Oseas 5, porque Efraín, aquí en el mapa, si pueden ver, Efraín estaba muy cerca, perdón, no es de Efraín, es Dan. Dan es la tribu que no
no se menciona en los 12,000 sellados, porque Dan, la tribu de Dan, estaba tan cerca de los filisteos que se contaminó y el Señor le quita ese privilegio de ser parte de los 12,000 sellados. Efraín sí está considerado como parte de la tribu de José. Manasés y la tribu de José sería Efraín. Pero Leví entra en lugar de Dan, la tribu de Dan es la que no entra por haberse contaminado con las religiones paganas de los cananeos. ¿Okay? Entonces, hasta ahí lo que vimos la última vez. Hoy vamos a ver lo que sigue, desde el versículo 9 hasta el 17. Dice, después de esto, miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Déjeme bajarle. Ah, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Okay. Entonces, el Señor, esto ya se nos adelanta. Acuérdense que el Apocalipsis a veces lo queremos leer al corrido, ¿verdad? Y ver todo como que todo está pasando al mismo tiempo, pero no. A veces el Señor nos lleva como de esta pantalla a la pantalla del final, y eso es lo que está pasando aquí. Aquí nos habla del principio, antes de que empiece la persecución a los judíos, que va a haber otro holocausto, pero mucho peor, porque solamente va a sobrevivir un tercio de todo el pueblo judío. Ahorita se calcula que son, si mal no recuerdo, como casi 7 millones de personas. Eso quiere decir que un tercio, estamos hablando casi que nomás quedarán vivos como 2,000 personas del pueblo de Israel que van a entrar al milenio, ¿verdad? Ahora, eso quiere decir que los otros, ya aquí Juan los está viendo muertos físicamente, pero espiritualmente vivos, ¿verdad? Aquí está el final de la gran tribulación. O sea, no se nos narra el principio antes de que empiece la persecución y después el final, no solamente de la persecución a los judíos, pero a todo aquel que declare ser seguidor de Cristo durante la gran tribulación. Porque aquí se nos habla que ve esta gran multitud que nadie puede contar de todas las naciones, ya no solamente de los judíos, pero de todas razas y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Muchos se confunden y dicen, bueno, esos somos nosotros los creyentes, la iglesia, pero vamos a ver que no. Dice el versículo 10, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. O sea, en el momento que se ve a esta multitud trae adoración a Dios de todos los ámbitos, ¿no? De los seres angelicales, de los seres representantes de el cristianismo o de los profetas, o sea, todo mundo exalta al Señor en ese momento. Versículo 12, y diciendo amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Se lo reconoce a Dios y al Cordero como todopoderoso, ¿verdad? Dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, está hablando Juan el apóstol, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. O sea, son hermanos que
se van a convertir durante el tiempo de la gran tribulación, donde ya no está la iglesia, donde está el gobierno del anticristo, donde va a haber un tiempo de gran angustia para Jacob, dice, para Israel. Ah, entonces, ¿quiénes son estos 12,000? 144,000 que salen? Son judíos que van a predicar que Jesús era el verdadero Mesías. Van a predicar que solamente hay salvación en Él, no en la imitación, en el anticristo, en el contra de Cristo, en el que se pone en el lugar de Cristo. Y por eso, por predicar eso, van a morir por la causa de Cristo. Y toda la gente que se convierta, que les crea al mensaje que ellos traerán de salvación en Cristo, tendrán que morir por, por creer en esto, por declararse seguidores de Jesús. Y será gente de toda, o sea, sí habrá salvación durante el tiempo de la gran tribulación, sí va a haber una oportunidad de arrepentimiento y de salvación, pero les costará la vida, porque no podrán comprar ni vender, porque no se van a poner la marca, van a ser perseguidos. Por eso Mateo nos habla, el Señor dijo que será gente que sufrirá hambre, desnudez, sed, ¿verdad? El Señor dice, al que le dé agua a uno de ellos, o de comer, o que los vaya a visitar en la cárcel, es acerca de este grupo que se está hablando. Obviamente, el Señor bendice al que ayuda, al que pasa por estas situaciones, pero específicamente está hablando de los que ayuden a estos mis hermanitos, dice el Señor, a los que crean en Él durante el tiempo de la gran tribulación, ¿verdad? Y dice, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Acuérdense en que la gran mayoría van a ser judíos, ¿verdad? Y están familiarizados con las cosas que el Señor reveló en el Antiguo Testamento, el templo, ¿verdad? El arca, todo como los levitas servían en el templo y ellos van a ser asignados a estar sirviendo al Señor día y noche en el templo, dice, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. O sea, son términos que el judío entiende, ¿verdad? El tabernáculo era este lugar, la tienda de campaña donde Dios se manifestaba. Dios protegía a su pueblo y ahora ellos van a ser protegidos por Dios, ¿verdad? Dice el versículo 16, ya no tendrán hambre ni sed y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno. Algunos de ellos huirán, eso nos va a explicar la palabra más adelante, al desierto, a un lugar que el Señor tiene ahí donde podrán ser protegidos de esta persecución. Un lugar en un desierto que se llama Petra, ¿verdad? Hay lugares que el Señor ha preparado para ellos que van a tener que huir y perderlo todo, ¿no? Porque serán perseguidos. Versículo 17 dice, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Verdad? A veces usamos estos versículos para aplicarlo a la iglesia, pero la iglesia es novia de Cristo, está en otra categoría. Ella ha disfrutado del tiempo de matrimonio con el Señor en los cielos, ¿verdad? Mientras todo esto está pasando en la tierra, ellos sufrirán mucho, ¿verdad? Por eso lloran, están todavía el, tal vez recordando lo que sufrieron, ¿verdad? Y el Señor los consuela, ¿verdad? El Señor en figura está diciendo, ya son míos también, ya son parte de, de el grupo de gente que se salva, ¿verdad? Miles, millares, ¿no? Son muchísimos de toda lengua. El Señor está rescatando gente que sale de la gran tribulación. Bien, mucha gente usa esta porción para decir que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, pero vemos específicamente cómo empieza con Israel, tiene que ver con Israel.
lidiando con Israel, escogiendo a 144,000 predicadores, ¿verdad? 144,000 evangelistas que van a proclamar la palabra durante ese tiempo tan difícil de, de, de persecución y de muerte, ¿verdad? Así que es importante notar el, la diferencia entre los grupos, ¿verdad? Si hay la iglesia e Israel. Ahorita es el único tiempo en la historia donde estamos juntos. Israel existe como nación y la iglesia existe como cuerpo de Cristo, ¿verdad? Pero es solamente desde 1948 que Israel se hizo nación otra vez, casi un poquito más de 70 años, um, que, que estas dos entidades están vivas al mismo tiempo, ¿verdad? Pero el Señor se lleva a la iglesia y deja a Israel, pero después se lleva a Israel con todos los que haya alcanzado durante la gran tribulación. Bien, hasta ahí llega el versículo 17. Ahora, vamos a explicar un poquito y a ver dónde está aquí, cómo avanzo. Aquí hemos visto esto. Vamos a leer esto de Oseas capítulo 5 para explicar un poquito por qué hay tanto odio hacia Israel y la respuesta está en el versículo 15. Dice el Señor, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Hablando de Israel, como ha negado al Mesías, como ha rechazado al Señor Jesús, ¿verdad? El Señor dice, yo voy a regresar a Israel, a mi lugar, ¿verdad? A Jerusalén, a la ciudad del Señor, hasta que Israel reconozca su pecado y busquen su rostro, que es lo que va a pasar durante esos últimos 3 años y medio de los 7 años de la gran tribulación. En su angustia, durante esa persecución, ellos van a reconocer a Jesús como su Salvador. Y Satanás sabe esto. Satanás dice, mira, si Cristo Jesús va a regresar hasta que ellos reconozcan, ¿qué tal si los combato? ¿Qué tal si los aniquilo? ¿Qué tal si destruyo a Israel? Entonces, él no va a regresar. O sea, en su mente distorsionada, en su mente atrofiada por su orgullo, ¿verdad? Satanás dice, si yo combato a Israel, si yo los extermino, entonces Cristo Jesús nunca va a regresar. Porque el Señor promete, dice que Él va a regresar hasta que ellos se arrepientan y lo reconozcan um, y lo busquen, ¿verdad? Entonces, el Señor dice, esto no va a pasar hasta que ellos pasen por este tiempo de angustia y Satanás tontamente contribuye. Eso nos habla del poder de Dios, ¿no? De cómo todo lo controla. Aunque Satanás dice, si pudiera destruir a Israel, Jesús nunca vendría. Uh, el Señor dice, ¿sabes qué? Te voy a usar para que a través de la dureza que causes del odio y la persecución contra ellos para que ellos se arrepientan durante ese tiempo y me busquen y así yo pueda regresar. En otras palabras, aún Satanás es parte del plan perfecto de Dios, ¿verdad? Así que si leemos todo, les leí el último versículo para que entendamos la importancia de la existencia de Israel y por qué hay tanto odio de parte del enemigo hacia Israel. Porque si no existiera Israel, el Señor no regresaría. Pero miren aquí, déjenme ver cuánto tiempo tenemos. Bueno, 6 minutos más para leer esta porción y entender lo que pasó con las tribus, ¿verdad? Oseas 5 dice, sacerdotes, oíd esto y estad atentos, casa de Israel y casa del rey, escuchad, porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor, y haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo, por tanto yo castigaré a todos ellos.
Yo conozco a Efraín e Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. La soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado y Judá tropezará también con ellos. Israel se dividió en dos reinos, Israel al norte y Judá al sur, por eso está incluyendo a Efraín y a Judá en la parte sur e Israel en el norte, pero básicamente el Señor está diciendo todo Israel va a sufrir las consecuencias de su pecado, ¿verdad? Porque se prostituyó, fornicó en contra de su Dios. O sea, está hablando en términos de matrimonio. Israel es la esposa de Jehová. La iglesia es la novia de Cristo. Israel traicionó a su esposo, que es Jehová, por otro marido que sería otros dioses, ¿verdad? Está hablando en términos relacionales, ¿verdad? Y dice, con sus ovejas, versículo 6, y con sus vacas andarán buscando a Jehová y no le hallarán, se apartó de ellos. Contra Jehová prevaricaron, pecaron contra Dios, porque han engendrado hijos extraños, se contaminaron, ¿verdad? Todo Israel. Ahora en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. Ahora, esto posiblemente tomó parte en la historia pasada, pero acuérdense, en las porciones bíblicas siempre el Señor pone un ejemplo histórico, algo que pasó para proyectar de algo futuro. Es algo muy interesante cómo las porciones de los profetas se ve esto, ¿verdad? Podemos entender como algo que sucedió, por eso dice los lugares específicos como Mizpa y Tabor, pero al mismo tiempo proyecta, el Señor mete porciones como la del versículo 15, donde ya nos proyecta el futuro y conecta estas porciones con algo que se va a volver a dar, ¿verdad? O sea, como que la historia se repite, ¿verdad? Y aquí podemos ver esto del sufrimiento que va a pasar Israel durante la gran tribulación por haberse apartado de Jehová. Dice el versículo 8, tocad bocina en Gabaa, trompeta en Ramá, sonad alarma en Betabén, tiembla, oh Benjamín. Efraín será asolado en el día del castigo. En las tribus de Israel hice conocer la verdad. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos. Derramaré sobre ellos como agua mi ira. Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. Yo pues seré como polilla a Efraín y como carcoma a la casa de Judá. Y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Asiria y enviará al rey Jareb, mas él no os podrá sanar ni os curará la llaga. Porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien liberte. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Entonces vemos como una coma, un versículo conecta estos hechos históricos con algo que va a pasar en el futuro. Y lamentablemente nosotros, los gentiles creyentes, no le damos tanta importancia a los escritos de los profetas. Pero el Señor dice, no menospreciéis las profecías, porque ellos nos están anunciando de las cosas que van a pasar también en nuestro futuro, no solo en el futuro cercano para Israel en esos días, sino para el futuro lejano eh, en cuanto a ellos, pero cercano en cuanto a nosotros. Así que vemos la importancia de Israel, vemos que Israel va a triunfar, obviamente, pero va a tener que pasar por tiempos muy difíciles precisamente por su rechazo al Mesías, ¿verdad? Pero el Señor tiene un plan para ellos y no nos da tiempo para leer, pero quería leer y les animo a leer Romanos 9, capítulo 9, hasta el capítulo 11, donde el Señor explica a través de Pablo el apóstol
los propósitos que tiene para Israel. ¿Por qué Israel está temporalmente ciego ahorita y no puede ver a Jesús como su Salvador? En realidad, para nuestro beneficio, fue para que el Señor pueda alcanzarnos a nosotros mientras Israel está en este tiempo de ceguera. Pero eso lo entendemos cuando leemos Romanos 9, desde ese capítulo hasta el capítulo 11, que si el Señor lo permite, lo vamos a leer la próxima vez. Pueden adelantarse y leerlo para cuando lo leamos juntos, todo tenga mucho más sentido. Así que como creyentes somos animados de muchas maneras, porque aquí se habla de la restauración de alguien que dejó al Señor. Eso también se puede aplicar a nosotros, ¿verdad? A veces estamos bien y de repente situaciones de la vida nos pueden alejar de Dios. Nos puede llevar a, como aquí dice, un espíritu de fornicación que causa que nos desviemos y busquemos otros salvadores o busquemos otras soluciones para nuestra vida espiritual y dejamos al Señor. Pero vemos cómo la compasión de Dios, los pactos de Dios, y eso lo va a explicar el apóstol Pablo, son permanentes. Y el Señor es fiel, aunque no sea infiel. Por mucho que se apartó Israel, el Señor tiene un lugar para ellos. Obviamente, generacionalmente, no todos se van a salvar, solo los que vivan durante ese tiempo y se arrepientan y vengan al Señor a través de la persecución. Pero nos habla a nosotros, ¿no? Si uno aprende de cómo Dios trata con sus promesas, cómo Dios trata con sus pactos, nos anima a que hay esperanza, aún hasta el final, aún en medio de una situación imposible, que es como eso de la persecución y la muerte para los israelitas, el Señor no los deja, el Señor no los desampara. Hay un propósito detrás de ese sufrimiento. Y podemos entender que Dios también trata así con nosotros, ¿no? Individualmente, eh, eh, como familia, como iglesia, como siervos de Dios, ¿verdad? El Señor tiene sus propósitos y nunca nos desampara. ¿Que nos toca sufrir consecuencias? Claro que sí. El Señor es justo, ¿verdad? Y también no hace a un lado su palabra, ¿verdad? Tiene que cumplirse lo que Él ha establecido, pero nos trae esperanza, ¿no? En medio de tanto dolor, de eh, tanto, tanta persecución y tanta angustia, el pueblo regresa y es socorrido, es amparado por el Señor. Así que vamos a dejarlo ahí. Como digo, si quieren pueden adelantarse y leer Romanos 9 hasta el 11 y la próxima clase juntos iremos repasando los planes que Dios tiene para el pueblo de Israel y cómo nosotros como creyentes debemos siempre ser agradecidos a Dios que nos ha injertado en ese arbolito, ¿verdad? Ser parte. Ellos son parte y nosotros somos parte de esa gran familia que Dios tiene en sus planes. Así que vamos a orar y darle gracias al Señor por eso. Señor amado, bendecimos tu nombre. Padre Santo, gracias por tu palabra que nos anuncia el futuro, el fin. Desde el principio tú lo has anunciado, Señor, está en nosotros encontrarlo, descubrirlo a través del estudio de tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres fiel siempre, Señor, tú no cambias, aunque uno cambie, Señor, de criterio y de actitud, aún de Dios, Señor, como en el caso de Israel, tu compasión está ahí y tu llamado está siempre ahí para restaurarnos, para incluirnos. Gracias, Señor, porque tú sellas a tus hijos y nos proteges, Señor, de lo que pasa en el mundo, nos proteges del enemigo. Señor, gracias porque a tu iglesia la has sellado con tu Santo Espíritu, Señor, y a tu pueblo lo sellarás también
de alguna manera protegiéndolos del mal que vendrá. Gracias, Señor, porque podemos ver tu mano y tu plan desarrollarse a medida que estudiamos tu palabra, Señor. Te bendecimos porque tú eres grande y poderoso, victorioso sobre todo. Y a ti sea la gloria, la alabanza, el poder por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos.